Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Chabelito Raya y el día de hoy nos acompaña Priscila Cedillo Hernández, maestra e investigadora del Departamento de Sociología de Huamascapotzalco. Es un honor que el día de hoy nos haya cedido esta entrevista y me gustaría que comenzara a hablarnos un poco sobre su trayectoria. Muchas gracias. Primero, el honor es recíproco, ¿no? Para mí, la verdad, fue una invitación que no esperaba, pero que cuando llegó lo hice, pues, me dio mucho gusto poder contribuir con un poquito de lo que sé con ustedes. Y en ese sentido, pues antes que platicarles sobre mi trayectoria, quería felicitarlos y felicitarlas por la iniciativa, ¿no?, de Rizoma. Me parece que es una labor que es fundamental como formación dentro de la carrera. Será un proyecto que va a contribuir a difundir las ciencias sociales. Mis líneas de investigación rondan alrededor de los estudios de género, de la sociología del cuerpo y de la afectividad, ¿no? De mi trayectoria, lo más destacable a este respecto es que justamente trabajo con un grupo de investigación, ¿no?, titulado Cuerpo y Afectividad en la Sociedad Contemporánea, que lleva ya más de 10 años de operación, ¿no?, y que encabeza Adriana García Andrade, Olga Sabido Ramos y una servidora, ¿no?, las tres profesoras de la UAM Azcapotzalco. Y bueno, un poco este proyecto ha tenido dos fases, una que tiene que ver con cómo el cuerpo se ha convertido en un objeto de estudio legítimo en las ciencias sociales desde la década de 1980 en adelante, cuáles han sido las razones tanto sociales como disciplinares para este viraje. Y en una segunda fase hemos profundizado pues líneas de investigación específicas. Por ejemplo, Adriana García ha trabajado amor y neurociencias, ¿no? Olga Sabido, la dimensión sensible, en particular el uso de los sentidos corporales en clave simeliana, ¿no? Y bueno, yo he trabajado cómo se aprenden ciertas prácticas corporales que sostienen un hábitus de género en distintos ámbitos de acción. Y bueno, un poco a grandes rasgos, esa es mi trayectoria. Sí. Usted nos comentaba que tiene como un estudio acerca de la construcción social del cuerpo. ¿Qué se entiende como esta construcción social? Pues bueno, mira, esta construcción social del cuerpo surge justamente para enfatizar, ¿no?, que aquello que consideramos mera materialidad, ¿no?, biológica, ¿no?, tiene un significado, ¿no? Y que ese significado no es innato, sino que es algo atribuido, ¿no? Entonces, que surgen representaciones, imaginarios alrededor de los cuerpos, porque además nunca vemos cuerpos neutros, ¿no? Siempre vemos cuerpos socialmente clasificados, ¿no? Niños, adultos, adolescentes, ¿no? Generizados, hombres, mujeres, ¿no? Entonces, hay este afán por mostrar cómo es que las sociedades, ¿no?, atribuyen sentido, y muchas veces ese sentido se sostiene a partir de prácticas concretas. Y creo que en ese sentido hay que reconocer la labor que hacen las teorizaciones feministas, ¿no?, que fueron de las primeras en sacar este tema, ¿no?, digamos, dentro del conjunto de las ciencias sociales, y lo hacen justamente para desmontar este argumento biologicista, ¿no?, que legitima la desigualdad, o que tenía al menos esa función entre hombres y mujeres, ¿no? Y empiezan justamente con esta distinción sexo-género, ¿no? El sexo entendido como una realidad biológica que carece de significado, y el género como la atribución de sentido que desde las distintas sociedades se da a esos cuerpos. Y bueno, hoy en día pues ese debate se ha complejizado, ¿no? Hay muchas disciplinas, historia, antropología, sociología, que comienzan pues a estudiar el papel que juega el cuerpo en las relaciones sociales, ¿no?, hasta cómo se va constituyendo un campo relativamente autónomo, ¿no?, donde convergen disciplinas de distinto tipo, incluso más allá de las ciencias sociales, ¿no?, biología, neurociencias,
psicología y hasta llegar a cómo, por ejemplo, digamos, autores o pensadores de la teoría sociológica tratan de incorporar al cuerpo dentro de sus preocupaciones, como Pierre Bourdieu o como Randall Collins, ¿no? Entonces, estamos frente a un campo de estudios pues bastante rico, bastante dinámico, ¿no? Y que trata justamente de desenmarañar qué significa esto de la construcción social del cuerpo. Y desde su estudio, ¿usted por qué considera que resulta valioso entender esto como una construcción social? Yo creo que está fundamentalmente ligado a que los procesos sociales que se hacen cuerpo tienden a ser naturalizados, ¿no? Entonces ahí estás viendo un mecanismo fundamental de constitución de las sociedades. Aquello que damos por sentado, aquello que está incuestionado, ¿no? Tiene que ver muchas veces con un trabajo corporal, ¿no? Que ha sido, que finalmente es un trabajo social y que se inculca, ¿no? Mediante prácticas imperceptibles a veces, pero duraderas, ¿no? Y que eso contribuye a legitimar órdenes sociales. ¿Y cuál sería el proceso social de la construcción del cuerpo? Pues yo creo que ahí habría varios elementos, ¿no? O sea, por un lado están todas estas representaciones que se tejen alrededor de los cuerpos, ¿no? Y por el otro estarían también las prácticas que sostienen, que dan sentido, ¿no? O que materializan, digamos, esas representaciones, ¿no? O sea, pienso mucho en términos de género, ¿no? Hay múltiples formas de actuar la feminidad, ¿no? Hoy en día, gracias al feminismo, justamente se han multiplicado esos referentes, ¿no? Entonces coexisten diversas representaciones sobre el cuerpo de las mujeres que están en disputa frente a una hegemónica, pero que solo se materializan mediante ciertas prácticas, ¿no? Que se llevan a cabo en la vida cotidiana. Sí, y justo como usted nos comentaba, estos son un conjunto de metarrelatos que se construyen en torno a lo que entendemos por el cuerpo femenino. ¿Usted cómo considera que se ha construido el cuerpo femenino en la ciencia, en la religión, en la política? Pues mira, por ejemplo, así, para traducirlo como un poco más coloquialmente, ¿cómo se ha construido el cuerpo femenino en la ciencia, ¿no? Primero habría que señalar que incluso para que disciplinas como la anatomía surgieran, ¿no? El cuerpo tuvo que adquirir el estatuto de objeto, ¿no? De un objeto dispuesto a la mirada médica, ¿no? Entonces, por ejemplo, el surgimiento de la anatomía moderna tiene que ver con ese cambio de estatuto del cuerpo, ¿no? De ser un cuerpo sagrado, ¿no? Que pertenecía a la religión católica, que no podía ser vulnerado, ¿no? Pasa a estar dispuesto, digamos, en la plancha del anatomista para que éste pueda abrirlo, ¿no? Y eso supone un cambio epistemológico crucial para el surgimiento de la anatomía moderna, ¿no? O sea, que consideres al cuerpo como un objeto que tú puedes abrir, que puedes mirar, que puedes ver cómo está funcionando. El cuerpo femenino en particular ha sido un objeto privilegiado de la medicina moderna, ¿no? El ejemplo que siempre pongo es, por ejemplo, no se sabía cuál era el nombre de los ovarios, ¿no? Hasta pasado el siglo XVI, ¿no? Porque se concebía el cuerpo dentro de otro marco interpretativo que enfatizaba las semejanzas más que las diferencias. Con el arribo de la medicina moderna, el cuerpo femenino va adquiriendo cada vez más especificidad y eso tiene consecuencias a largo plazo porque se van legitimando las diferencias entre los sexos, ¿no? No es que no existan materialmente, pero hay un proceso social de amplificación de las diferencias sexuales, ¿no? Y bueno, hoy en día igual el debate
sobre cómo no hay esta lógica binaria que está detrás de la atribución de sentido, ¿no? De los cuerpos sexuados, pues no es tal, ¿no? Que en realidad existen múltiples factores que determinan la pertenencia a un sexo u otro, ¿no? En fin, ha sido importante. Respecto a la religión, bueno, pues ha tenido fundamentalmente una función de control, ¿no? Hay un control sobre los cuerpos femeninos porque son los garantes de la moralidad, en el caso de las sociedades burguesas, de una moralidad familiar, ¿no? Entonces ha habido como esta regulación por parte de los usos del cuerpo. De hecho, es como muy interesante cómo la práctica del bordado surge para que las mujeres tengan las manos ocupadas, ¿no? Y entonces no estén haciendo cuestiones, no sé, lujuriosas, no sé, váyanse sí, claro, ustedes a imaginar qué pensaban. Pero hay otros usos también religiosos del cuerpo femenino. O sea, pienso mucho en lo que ocurre con el feminismo árabe que reivindica el uso del velo sí, como una estrategia política, ¿no? De visibilización de un grupo político. O de otra feminista, Fatema Mernissi, ¿no? Que dice, bueno, ustedes nos acusan de usar el hijab, ¿no? O el velo, pero ustedes tienen otro tipo de constreñimientos como la talla, ¿no? Que sigue funcionando como un corsé. En fin, aquí lo interesante es cómo, a pesar de que puede haber usos o definiciones legítimas sobre los usos del cuerpo, ¿no? Existen también resignificaciones y reapropiaciones, ¿no? Como en este caso del velo. Y sobre la política, sí, que también me preguntabas, eso es súper interesante, se puede leer de muchas maneras, ¿no? Una tiene que ver con el campo de la política en específico, ¿no? Cómo es que las mujeres arriban al espacio público y en esa medida cómo justamente como ese espacio está concebido desde una lógica masculina, atraviesan un proceso de masculinización, ¿no? Que se ve en el cuerpo, ¿no? El tipo de atuendo, el cabello, que tiene que ser discreto, con colores neutros, ¿no? Que difiere mucho de otras personalidades públicas, ¿no? Por ejemplo, la explotación o la cosificación sexual que se hace de las mujeres en la industria del entretenimiento, ¿no? O sea, en el ámbito de la política hay un código específico que pasa porque las mujeres porten cierto atuendo, cierto arreglo, cierta gestualidad inclusive, ¿no? Que las haga pasar, ¿no? Digamos, dentro de este espacio. Lo que resulta un poco paradójico es que al mismo tiempo que se alienta a que las mujeres adquieran estos valores masculinizantes, ¿no? También se les recrimina por ello, ¿no? Si una mujer es demasiado competitiva, entonces es agresiva. Si una mujer levanta demasiado la voz, entonces es autoritaria, ¿no? O sea, siempre hay un doble juego, ¿no? A pesar de que que se les incita también, ¿no? A actuar de esa manera. Pienso también un poco, hace poquito salió este comercial de Nike, no sé si lo ubican, de Crazy, que justamente reivindica la figura de Serena Williams, esta tenista que sí, tuvo hace poco, ¿no? Algo que fue leído como un arranque desde los medios, ¿no? Y que empezaron a llamarla loca y claro, como pues acaba de parir, pues está sensible, ¿no? Y de pronto Nike retoma esta idea de decir, no están locas, ¿no? No se les está juzgando bajo un doble estándar, ¿no? Ahora, otra lectura que también podría ser como interesante respecto a los cuerpos en el espacio de lo público, pues tiene que ver con todas estas problemáticas sobre acoso callejero, acoso en transporte público, ¿no? Y que además eso ha supuesto que las mujeres
aprendan por una parte a percibir lugares, personas, espacios, ¿no? Transportes como riesgosos, y que por la otra empleen estrategias para no ser agredidas en la calle, ¿no? No utilizar faldas si van a transitar en el espacio público, ¿no? Tratar de ir acompañadas, en fin, se van generando estrategias en base a esta pues lógica masculinizante que todavía priva en el espacio público, ¿no? Sí, correcto. Con todos estos ejemplos ya podemos entender un poco más de estos metarrelatos construidos socialmente. Pero ¿qué me puede decir de los que se interiorizan? Ok. Pues se trata, pues primero que se trata de procesos de socialización muy específicos, ¿no? Que pasan desapercibidos, que muchas veces pasan también por procesos de imitación del otro, ¿no? No es que nos digan de manera consciente cómo es que tenemos que comportarnos o cómo es que tenemos que llevar a cabo ciertas prácticas corporales, sino que más bien aprendemos viendo, ¿no? Aprendemos imitando, ¿no? Y en ese sentido, la socialización de este tipo de prácticas justamente está ligada con las configuraciones socioafectivas, ¿no? Con los lazos familiares, con los lazos entre pares, con los entornos profesionales y laborales, ¿no? O sea, inclusive la circulación mediática, ¿no? Las imágenes que recibimos de los mass media o los discursos se filtran por estas configuraciones socioafectivas, ¿no? Ahí las vamos aprendiendo. A veces pueden entrar en contradicción, ¿no? No es lo mismo, no es igual cómo te vas a comportar con tu familia que cómo te vas a comportar con tus pares, ¿no? La gestualidad, el arreglo, el adorno cambian, ¿no? Según estos contextos de acción. Sí, y esa forma en la que usted nos comenta, en las que se manifiesta, pues tiene una distinción en lo público y por supuesto que también en las relaciones como el otro. ¿Se pueden establecer relaciones de poder a partir de este proceso? Sí, justamente. Se pueden establecer en la medida en que se incorporan esas relaciones de poder, ¿no? O sea, por ejemplo, se asume que existe un tipo de belleza hegemónica, ¿no? A partir de la cual los cuerpos son juzgados y valorados, ¿no? Y eso supone supone sufrimiento, ¿no? Porque existe esta tensión entre un cuerpo ideal, ¿no? Que es el legítimo o el hegemónico, y un cuerpo real, ¿no? Y ahí suceden varias cuestiones. Primero, que estás teniendo una disputa de clase, porque quien define la belleza hegemónica no son las posiciones subalternas, ¿no? Son las posiciones dominantes dentro de una sociedad. Y además, quienes están en mayores probabilidades de acercarse a esa definición hegemónica son justamente las posiciones dominantes, que tienen los recursos, que tienen las condiciones materiales de existencia para llevar a cabo las prácticas corporales que terminan en este cuerpo legítimo, ¿no? En este cuerpo hegemónico. Y que además, en términos de las posiciones subalternas, pues supone una serie de desventajas, ¿no? No es casual que hoy en día existan muchos estudios, por ejemplo en México, que asocian el nivel socioeconómico con los perfiles étnico-raciales, ¿no? Y entonces la piel clara se convierte, no por sí misma, sino por el conjunto de relaciones sociales que se teje alrededor de ella, en un factor que te otorga o te acerca, te da mayores probabilidades de acceder a ciertas posiciones de clase, ¿no? Sí, correcto. Y ante todo este panorama, que por lo visto es bastante complejo, pero que permea nuestra vida día a día, ¿qué podemos hacer como mujeres, como hombres e incluso como sociedad? Pues mira, yo te voy a responder un poco con trampas, ¿no? Más bien,
como cuáles son los desafíos que supone esto para las ciencias sociales y para quienes practicamos sociología, ¿no? Y en esa medida la respuesta va, ¿no?, hacia cómo la sociología, como diría Norbert Elias, lo que busca es cazar mitos, ¿no? O como diría Pierre Bourdieu, es la disciplina aguafiestas, ¿no? Sí. la que desmonta justamente todos estos mecanismos, ¿no?, que legitiman órdenes sociales, ¿no? Órdenes de género, órdenes de clase, ¿no? Órdenes de incluso de identidad sexual, ¿no? Entonces, yo creo que la tarea que enfrentamos quienes nos dedicamos a las ciencias sociales tiene que ver eso, con desmontar la arbitrariedad del mundo social, ¿no? Y en el cuerpo tiene un bastión clave, ¿no? O sea, identificar cuáles son estos mecanismos de naturalización, ¿no?, de los cuerpos sexuados, ¿no?, de los cuerpos juzgados en función de la posición de clase, ¿no? En fin, entonces se trata de una tarea que es acuciante, que no se ha acabado, porque es fácil dar por sentado que el cuerpo es una construcción social, pero lo importante acá es identificar cómo es que eso ocurre, ¿no? Cómo es que esos mecanismos efectivamente se llevan a cabo y terminan naturalizando esto, ¿no? Con todo lo que nos ha compartido la maestra Priscila Cedillo, podemos entender que efectivamente existen relaciones de poder que no se visibilizan porque las dinámicas sociales las han interiorizado en la vida cotidiana. Ante este panorama es importante hablar sobre las luchas feministas que se han desatado no solo en México, sino en América Latina, sino en el mundo, y que estas nos invitan como mujeres a reflexionar y cuestionar nuestro papel dentro de la vida privada, pero no solo quedarnos ahí, sino también de construir todo lo impuesto históricamente en la vida pública. ¿Quisiera compartirnos algo más al respecto? Sí, claro. Pues solo decir que justamente esta serie de movilizaciones feministas que visibilizan además una multiplicidad de voces, ¿no?, dentro de estos movimientos, ¿no?, pues nos ponen a quienes nos dedicamos a las ciencias sociales, ¿no?, en una posición privilegiada para comprender justamente cómo es que se están modificando las relaciones que las mujeres mantenemos con el espacio de lo público, ¿no? Cómo es que no solamente se está luchando por problemáticas específicas que hoy en día se ven amenazadas, como estos intentos por frenar el avance de un aborto legal y seguro, ¿no?, o por invisibilizar las problemáticas que las mujeres vivimos en las calles, en el transporte público, etcétera, sino que estamos frente a un proceso mayor, ¿no?, en donde las mujeres están conquistando su voz, ¿no?, están transitando por el espacio público, están modificando la forma en que se entiende ese espacio y además lo están haciendo de forma creativa, de forma diversa, incluyente, ¿no?, desestructurando múltiples jerarquías, ¿no?, que invaden obviamente el campo de lo privado, ¿no? Esa fue la razón de las movilizaciones de la segunda ola del feminismo, pero también el campo de lo público, ¿no? Y estamos asistiendo entonces a una reinvención de ese espacio, ¿no? Solamente eso. Esta conversación no solo ha sido enriquecedora, sino sumamente deconstructiva, y por todo ello no nos queda más que darle las gracias por todos sus conocimientos y esperamos que esta no sea la única ocasión donde podamos tener este espacio. Ya, muchas gracias a ustedes, más bien. Claro que sí, encantada. Claro.